Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que estén viendo este video. Bueno, mi nombre es Saúl Ortega Mendoza, soy médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional de la escuela NMH. El tema que les voy a exponer hoy va a ser coronavirus. Esta presentación está dividida en lo que es historia, virología, patología, fisiopatología, clínica y así, entre paréntesis, un tratamiento. ¿Por qué en paréntesis? Porque apenas está en estudios experimentales o solo es teoría. Bueno, nos vamos yendo a lo que es la historia. Y este virus, ¿qué es? Es una zoonosis. ¿A qué me refiero con esto? A que es una enfermedad transmitible de un animal a un ser humano, ¿vale? El primer coronavirus identificado fue el virus de la bronquitis infecciosa en los pollos, en 1937. Posterior a esto, en 1949, en un virus de la hepatitis de murinos. Los murinos es una especie de roedores. Entonces, por allá de los años 1960, se encontró el primer coronavirus en seres humanos. No es actual. ¿A qué me refiero con esto? Es que más allá de la conmoción actual que ya está viviendo ahorita con el coronavirus, ya hubo problemas respecto a estos tipos de virus. ¿A qué me refiero con tipos? Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos dos muy conocidos, que es el síndrome agudo respiratorio grave. Esa es la enfermedad que provoca, así se llama el virus, COP1, por así decirlo, que se fue en noviembre del 2002 en China, Guangdong. Fue encontrado. Posterior a esto, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, por sus siglas en inglés, que fue en diciembre del 2012 en Arabia Saudita. Entonces, como pueden ver, no es algo que nos estemos enfrentando actualmente. El tipo de virus, sí. Virus como tal, no. Bueno, hablando un poco de lo que es la virología de este virus, vamos a ver que es de la familia Coronaviridae. Y esta familia va a tener subfamilias, Coronaviridae y Toroviridae. Tenemos lo que son estas subfamilias, tienen géneros. Género alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma, delta coronavirus. Así como el Bafinivirus y el torovirus. Cabe recalcar que los colores que están en color salmón o rosa, que es el primero, el segundo y el último, son únicamente exclusivos que se pueden dar entre humano y animal. Los demás solo son de animales. Y bueno, en el alfa coronavirus vamos a encontrar diferentes tipos de cepas, que es el 22.9E y el NL63, mediante que el beta coronavirus vamos a encontrar el OC43, el HKU1, el SARS-CoV-1, por así decirlo, MERS-CoV y actualmente el SARS-CoV-2 o COVID. Algo que tenemos que recalcar aquí es que el SARS es el síndrome agudo respiratorio grave del COVID. El COVID ya es toda la sintomatología que va a traer el paciente, ¿ok? Entonces vamos a tener que esto va a causar una neumonía grave, así como con morbilidades que va a tener este tipo de pacientes. Pero lo vamos desglosando más adelante. Bueno, como les había comentado, algunas enfermedades causadas por coronavirus son consideradas zoonosis. Entonces, son transmitibles de animal a humano. El mayor reservorio de coronavirus se ha identificado y se encuentra en lo que son murciélagos y el pangolín. Entonces, esa es la hipótesis por la cual piensan que fue mediada por este tipo de animales. Algo muy importante aquí es que el género alfa produce una sintomatología leve a comparación del género beta, que va a tener una sintomatología más grave. Y como podemos ver en la imagen, el SARS-CoV-2 de que le vamos a hablar esta clase está identificado en los beta. Bueno, ya que hemos identificado la familia y su género, vamos a tener cómo está conformado este virus. Primero que nada, ya sabemos que el virus es de la familia Coronaviridae, del orden nidovirales. Tenemos un género que es betacoronavirus. Ahora sí, la medida. La medida varía dependiendo la bibliografía consultada.
Yo lo saqué de lo que es el Romero Cabello y dice que es entre 60 a 200 nanómetros. Mediante que el Yanwetz, por ejemplo, dice que es de 120 a 160 nanómetros. Y bueno, es así. Cabe mencionar que los poros del cubrebocas son de 2.5 micras. Por ende, este es mucho más pequeño que los poros del cubrebocas. Pero ¿por qué hay que usar cubrebocas y por qué no? Ahorita les voy a hablar un poco respecto a esto más adelante. Bueno, entonces su peso molecular va a ser de 50 a 60 kilodaltons. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque es un virus muy pesado. Entonces vamos a tener también que tiene un periodo de incubación de 14 días. Entonces las personas que tienen una sintomatología o son asintomáticas se les pone en observación 14 días. Vamos a tener cepas, la cepa S y la cepa L, encontradas en los diferentes tipos de personas. La cepa S es más tranquila, por así decirlo, o con sintomatología más leve, respecto a que la cepa L tiene una sintomatología más grave. El 70% de las personas tienen la cepa L, mediante que el 30% tienen la cepa S. Esto se controló porque en China, por el cierre de sus aerolíneas, ellos tienen la cepa, bueno, son más propensos a la cepa L que la S. Entonces no hubo esa mutación y no hubo esa propagación de ese tipo de cepa, que es una cepa más grave. Bueno, entonces vamos a ver, aquí tenemos el coronavirus. El coronavirus, vamos a tener, tienen antígenos de glucoproteínas, que por definición un antígeno es una sustancia extraña que al ser reconocida por el sistema inmunitario adaptativo es capaz de producir la formación de anticuerpos que causan una respuesta inmunitaria activa de linfocitos T. ¿A qué me refiero con esto? Más adelante lo vamos a ver. Pero en sí, estos antígenos de glucoproteínas que van a hacer, van a generar una respuesta inmune y el cuerpo humano va a defenderse de esto, como debería hacer todos los organismos. Vamos a tener la glucoproteína de espiga. Esa la podemos encontrar de superficie, de espiga o spike, como la pueden en las diferentes bibliografías. Y esta proteína es la más importante de todas. Está subdividida en S1 y S2. Ok, tiene subunidades. Entonces, tenemos esta glucoproteína que va a tener prolongaciones muy peculiares en forma de espiga o de clava, que en microscopía electrónica le van a dar un aspecto de corona solar. Y es por eso el nombre de coronavirus, por su forma tan peculiar que le va a dar. Pero bueno, creo que eso la mayoría lo sabe. Si no lo saben, que bueno, ya lo saben. Entonces, esas son de color rosa. Bueno, en la foto, ¿no? De ilustrativa. Tenemos otro tipo de glucoproteína, que es la glucoproteína M o de membrana, que son estas verdecitas. La glucoproteína HE, la glucoproteína E, amarillita. ¿Y esas qué van a hacer? Van a hacer la conformación de toda la pared celular del coronavirus. Van a servir de envoltura a ayudar a su estructura de su pared. Cabe mencionar que el tipo de glucoproteínas S le permite soportar condiciones adversas como lo que es el tubo digestivo. Y también van a funcionar de unión al huésped. Entonces esas son las más importantes, por eso están como en negritas, porque son las importantes, ¿vale? También vamos a tener una nucleoproteína que es la N. Está dentro de. Hay estudios recientemente que ya tenemos proteínas ORF y también vamos a tener que tenemos un RNA de polaridad positiva. Si son estudiantes de medicina o del área médico-biológicas, vamos a ver que eso es fundamental para la replicación. Si no, quédense con que tiene RNA y no ADN. Más adelante les voy a hablar respecto de cada uno de ellos. Cabe mencionar que que la glucoproteína HE puede causar lo que es hemoaglutinación. Y bueno, más adelante. Esta membrana que podemos ver aquí es
es una membrana, es una bicapa lipídica. ¿A qué me enfoco con esto? A que ese tipo de membrana vamos a tener lípidos que van a conformar la membrana y aparte sus proteínas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Antes de iniciar con esto, vamos a poner acá. Entonces tenemos que saber que está conformado por diferentes tipos de glucoproteínas y la pared celular le van a dar el sustento, aparte que tiene su membrana lipídica. ¿Ok? Entonces eso es lo importante que tenemos en esta imagen técnicamente. Y bueno. Entonces tenemos la membrana, lo que es la membrana lipídica. ¿Y esa membrana para qué nos sirve? Le va a servir al virus para protegerse. ¿Por qué? Porque los lípidos son hidrofóbicos a lo que es los líquidos, bueno, a lo que es el agua. Entonces, ¿qué quiero decir que es hidrofóbico? Es como el aceite. Cuando tú mezclas aceite y agua, no se mezclan. Es una mezcla heterogénea. Por lo tanto, no se van a juntar, pues. Entonces, eso es algo que podría decirse que el aceite es hidrofóbico. Si fuera hidrofílico, sí se podría juntar y todo esto. En este caso, el lípido, que erróneamente se les conoce como grasas, pero es erróneo ese concepto, es que esto va a funcionar como hidrofóbico. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a la hora de usar el jabón nos puede beneficiar. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos la sustancia, lo que es la membrana, la bicapa lipídica. O sea, esto debe ser el círculo y aquí en medio debe estar lo que es el RNA y esta es la membrana de lo que es el virus. Ese virus, para que pase al agua o para que sea soluble en agua y se pueda desintegrar, una desestabilización de su membrana, necesita de algo. ¿Por qué? Porque ya les había comentado que este virus es hidrofóbico. Entonces necesitamos de una molécula capaz de actuar como un puente. Este tipo de moléculas se les llama anfilíticas. ¿Qué me refiero con esto? Lo puedes encontrar como anfifílicas o anfipáticas. Estas son todas sustancias que tienen un extremo liposoluble y otro extremo, un extremo hidrofóbico y un extremo hidrofílico. Cada extremo, cuando una molécula es así, entonces quiere decir que una molécula es anfipática. Entonces, tenemos la molécula del jabón. La molécula del jabón lo que va a contener es, por un lado va a ser hidrofílica, o sea, afinidad al agua, poder de disolverse. Esta parte no. Pero esta parte lo que va a tener es una afinidad a la que son los lípidos o a las grasas, por así decirlo. Por eso cuando lavan trastes o algo así, esa grasa de los trastes se queda aquí. En fin, ese es otro tema, pero es un ejemplo. Supongamos que los lípidos, es grasa. Entonces vamos a tener mayor afinidad a lo que es esta parte. Esta parte que tiene afinidad por las grasas. Esa parte es hidrofóbica. Entonces, llega a lo que es la membrana lipídica, se une a esa parte. Pero ¿qué pasa aquí? Que no solo tenemos una molécula de jabón, tenemos varias moléculas de jabón. Entonces, ¿esto qué va a formar? Una micela. A esto se le conoce como micela. Entonces, ¿qué va a pasar con la membrana lipídica la membrana bilipídica del virus? Se va a quedar dentro. Entonces, una vez dentro, conforme a esto, lo que va a estar externo a es lo que es hidrosoluble. Entonces, una vez poniéndole agua, ya se va a poder dar solubilidad, una desestabilización de su membrana y limpiarnos de lo que podría ser el coronavirus. Entonces, en pocas palabras, aquí dentro quedaría el virus atrapado. ¿Por qué? Porque estamos agarrando toda su membrana lipídica. Perfecto. Bueno, una de las preguntas que también me llegaron a hacer,
fue respecto a cuál es la diferencia del coronavirus y el SARS tipo 1 o SARS-CoV tipo 1 y el SARS-CoV tipo 2. Bueno, para empezar, su estructura es 90% similar, por así decirlo. Los dos tienen glucoproteínas S, que va a servir como de incisión, pero el COP2 se va a albergar un sitio de escisión de furina, alberga un sitio de escisión de furina entre la subunidad 1 y 2. Perfecto. Que se proceda durante la biosíntesis y distingue a este virus del SARS-CoV-1. Entonces, vamos a tener que, aquí tenemos una estructura de lo que es la glucoproteína S y vamos a tener subunidades, la 1 y la 2. Entonces, en medio de esas subunidades, necesitamos de otro tipo de enzima que ahorita les voy a mencionar el nombre, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por medio de que se llama serina proteasa transmembrana de tipo 2, por ahorita la vamos a ver, va a romper esto. Entonces, ¿qué hay aquí? El sitio de furina. ¿Y qué es ese sitio de furina? El sitio es activado por una enzima de la célula del huésped llamada furina. Este dato es importante. ¿Por qué? Porque la furina se halla en numerosos tejidos humanos, por ejemplo, pulmones, hígado, intestino delgado. Entonces, estructuralmente, eso va a ser la diferencia entre lo que es el SARS-1 con el SARS-2. Bueno, aquí lo vamos a encontrar. Se ha demostrado que a los receptores que se va a unir este tipo de virus serán receptores de angiotensina, de enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Entonces, se ha visto por medio de estudios, que aquí se los dejo el estudio, o se lo dejo en la descripción del video, vamos a tener que es 10 a 20 veces mayor la afinidad de este nuevo virus con el virus anterior. Por ende, es más propenso a producir una sintomatología. Otra cosa que cabe recalcar, de acuerdo a los datos sacados de la OMS, es el tiempo que va a infectar a X cantidad de personas. A 1000 personas, por ejemplo. El SARS-CoV-1 tardó 130 días en infectar a 1000 personas. El MERS-CoV tardó 903 días en infectar a 1000 personas. Ojo, que aquí el SARS-CoV-2 tardó 48 días en infectar a personas. Vamos a tener en cuenta este dato. ¿Por qué? Porque como pueden ver, mediante que uno tardó más de un año en infectar a una persona, hasta 3 años, bueno, no tanto, 2 años y medio, uno tardó un mes, 2 semanas, un mes, 2 semanas, y entre que otro tardó 3 meses casi, 4 y 10 días. Lo que uno tardó tanto tiempo y el otro más, tardó mucho menos en infectar a 1000 personas. Entonces, ¿qué es? Es muy infeccioso este tipo de virus, a diferencia de los otros. Entonces, esa es la importancia de este virus y por qué la conmoción actual sobre este tipo de temas. Bueno, voy a tomar un poco de agua porque es muy pesado estar hablando. Bueno, la patogenia. Entonces, respecto a la patogenia, vamos a tener que necesitamos dos vías. Hay dos vías de infección: la vía directa y la vía indirecta. ¿Ok? En la vía directa vamos a tener que es por estornudo, al toser, al hablar, va a generar gotículas. Y son como se puede ver en la presentación, bueno, en la animación, este tipo de gotículas, ¿no? Como el moquito que sale, pues. Entonces, esa persona al estornudar a otra persona que esté a una distancia, en lo que es, cabe mencionar lo de la sana distancia, nos dicen que una distancia de 1.5 metros. Pues en artículos actuales se ha visto por medio de cámaras que tiene que ser una distancia de 4 metros.
¿Ok? ¿Por qué? Porque el virus sí puede llegar. Pero así se ha visto en esos estudios son actuales. Te los dejo en la descripción del video. Pero en sí, pues puede ser de 2 a 4 metros que puede llegar el virus. Entonces, ¿por qué? Por el peso. O sea, antes de hablar de todo este aspecto, vamos a tener que diferenciar entre gotículas y aerosoles. Las gotículas van a ser, como ya les había comentado, todo ese tipo de secreciones. Entonces, esas secreciones que tienen moco, tienen mm, ¿cómo se llama? Bueno, partículas de contaminación y que va a generar, y aparte tienen el virus, que es un virus pesado, al final de cuentas. ¿Y qué va a pasar cuando algo es muy pesado? Por efectos de gravedad se va a caer. Entonces no puede llegar más de 4 metros o más de 2 metros, dependiendo. Acuérdense que el estornudo o cosas así lleva cierta velocidad. Así que pues es recomendable mínimo 2 metros. Es recomendable. La indirecta. ¿La indirecta qué es? Bueno, antes de hablar de la indirecta vamos a hablar sobre el aerosol. ¿Los aerosoles qué son? Los aerosoles son las partículas que se van a quedar en el aire. Hay estudios de otros tipos de virus que se han detectado partículas posteriormente a 3 horas. Pero aquí también hay estudios donde médicos entraron a laborar, a atender pacientes con esta enfermedad sin protección a aerosoles. Ojo, que sí tenían protección a gotículas, pero no de aerosoles. Estos doctores, ¿qué pasó? Salieron ilesos. Entonces eso descartaría que haya probabilidades que esté en aerosoles, pero somos muy todavía, falta mucho que estudiarle a este tipo de virus, pero bueno, en sí ahorita se entiende que es por gotículas y pues no está en el aire, como mucha gente piensa, mucha gente dice es que está en el aire. No hay estudios que corroboren eso, que esté en el aire, que está en las gotículas o en la vía indirecta. La vía indirecta que es cuando una persona estornuda, tira su papel o está tosiendo, lo que son, como se ha visto en los videos de la tele, de Facebook, que tose en los objetos a comprar de otras personas, ¿qué pasa? Infecta a ese objeto. Entonces, lo puede ser de vía indirecta o de vía indirecta. El material va a depender la duración del virus. En vidrio, madera y papel va a durar de 3 a 4 días el tiempo de latencia. Mediante que el plástico va a durar de 5 a 6 días. Por eso es bueno enjabonar. Muchos se burlan de que es que mi mamá enjabonó todo. No, pero está bien, está muy bien. ¿Por qué? Porque ya les había comentado que el jabón desestabiliza lo que es la membrana lipídica de este tipo de virus. Entonces, lavar todo con jabón o con alcohol número 70, un minuto de lavado o un minuto de limpieza. Y una vez así, podemos asegurarnos que la superficie está libre. Si esta superficie no se limpia y la persona agarra el vidrio, la madera, el papel, el plástico infectado y se lo lleva a la cara o a la boca, ¿qué puede llevar con esto? Al virus. Bueno, una vez el virus entra a lo que es por la boca o por los ojos, regularmente es más por la boca y la nariz, ¿qué va a pasar? Va a tener que instalarse en algún lugar del ser humano. Llega regularmente a los pulmones. Puede llegar a otras áreas, que ahorita vamos a ver, como la vía gastrointestinal, pero ahorita lo menciono. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Va a llegar el virus y se va a unir a todas las células que expresen el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 van a producir un acoplamiento con lo que es el virus. O sea, ¿sé qué? Se van a unir. Ok, entonces esto es normalmente lo que pasa con lo que es este tipo de virus. Entonces va a llegar lo que es el virus, se va a instalar en el cuerpo humano, están las células. ¿Qué tipo de células expresan este receptor? Esto es muy importante. Tenemos los neumocitos tipo 1 y tipo 2, que estos donde van a estar localizados en los pulmones, en las vías aéreas inferiores. Tenemos las células endoteliales. ¿Dónde están las células endoteliales? En los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos pues, es la circulación prácticamente. Los enterocitos. Los enterocitos se van a estar localizados en lo que es el intestino delgado. En lo que es el intestino delgado vamos a tener que son prolongaciones. Vellosidades se le conoce así.
Estas vellosidades, aquí como podemos ver en la imagen, estos son enterocitos y van a tener ese receptor. El receptor funciona como un cerrojo, por así decirlo, o un engrane. Perfecto. Necesitamos de una llave para que se estimule o para que funcione. Entonces funciona como de esa manera. Perfecto. Tenemos las células gliales y neuronas. ¿Esto por qué es importante? Porque, como todos sabemos, las neuronas y las células gliales, bueno, las neuronas están en lo que es el sistema nervioso central y las células gliales. En los miocitos, ¿dónde encontramos miocitos? En el corazón. En el corazón se encuentran miocitos. Entonces, el virus se tiene que pegar a uno de los receptores que exprese, el receptor es de color morado, que expresen las células. ¿Qué células? Todas estas. Por eso es muy importante conocer cómo funciona el virus. Pero ojo, va a llegar primero a lo que son los nemocitos tipo 2. ¿Por qué a los nemocitos tipo 2? ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de, o expresan mayor cantidad de receptores de enzima convertidora de angiotensina. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente. Pero bueno, ya les he dicho que ¿qué es eso del receptor de angiotensina convertidora? Receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. Para explicarles eso, tengo que explicarles un poco de dónde viene todo ese despapalle. ¿Ok? Nada más recuerden que es enzima convertidora de angiotensina 2. ECA 2. ¿Ok? Entonces, tenemos algo que se llama sistema renina angiotensina aldosterona. Tenemos el riñón. Si al riñón le hacemos un corte coronal, vamos a encontrar que esta imagen. En esta imagen tenemos las criptas y así, conforme cómo se está el riñón. Y vamos a tener una unidad funcional del riñón. Esa unidad se va a llamar nefrona. La nefrona, vamos a tener tubo contorneado distal, proximal, proximal, distal, colector, y así. ¿Aquí qué va a pasar? Y vamos a tener algo que se llama glomérulo. Pero aquí qué va a pasar. Este es el encargado del transporte de agua, quitar iones de sodio, de potasio, de calcio y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí se filtra todo el agua que bebemos. Ese es el filtro de nuestros riñones. Tenemos una imagen más amplia del glomérulo. ¿Por qué nos importa esto? Porque tenemos algo que se llama llamar aparato yuxtaglomerular. Su nombre por etimología lo dice, yuxta al lado de glomérulo. Entonces este es el glomérulo y por su nombre yuxta al lado de, entonces es esto. Todo esto aquí es el aparato yuxtaglomerular. ¿Para qué nos sirve este aparato yuxtaglomerular? Ah, bueno, el aparato yuxtaglomerular está conformado por la mácula densa, que es el color verde, la arteria aferente, que es la de abajo, la arteria eferente y ya. Y las células mesenquiales extraglomerulares. En lo que es la arteria aferente vamos a encontrar células del músculo liso modificadas o también llamadas células yuxtaglomerulares. Estas son muy importantes, ¿por qué? Porque van a secretar renina. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, esto se va a activar por medio de disminución de la presión arterial o una hipovolemia, como se le conoce normalmente, una hipovolemia, o una disminución del sodio o un aumento del tono simpático beta 1. Cuando disminuye todo eso, lo que es la mácula densa funciona como un sensor. Entonces pues, se va a activar ese sensor. Se activa el sensor y va a mandar una señal de hey, ¿sabes qué? Produceme renina. ¿Para qué? Ahorita lo vamos a ver. Entonces le mandan la señal, va a producir renina. Y ya teniendo la renina ahí, va a la circulación. Viaja a la circulación y todo. Entonces tenemos algo que se vaya. Tenemos un órgano muy importante que es el hígado. El hígado va a secretar angiotensinógeno, que es una glicoproteína. Y ese angiotensinógeno lo tenemos que convertir en angiotensina tipo 1. ¿Cómo lo convertimos? Por mediante un catalizador, que este catalizador va a ser la renina. Entonces va a llegar la renina, lo va a catalizar y lo va a convertir en angiotensina tipo 1. Una vez teniendo la angiotensina tipo 1,
se tiene que convertir en angiotensina tipo 2. ¿Para qué? Para que haga sus funciones. ¿Y esto dónde lo va a hacer? En el pulmón. Mediado por la ECA, la enzima convertida de angiotensina tipo 1. No se los olvide, es tipo 1, no es la tipo 2, es la tipo 1. Pero esto nos sirve de preámbulo para entender qué es lo que va a hacer la 2. Normalmente lo que hace. Entonces, esta angiotensina tipo 1, ¿qué va a hacer? Les había dicho que cuando hay una vasodilatación o una hipovolemia, esto lo va a activar. ¿Y qué pasa? La angiotensina va a decir, ¿sabes qué? Hay una vasodilatación, entonces yo hago una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que el flujo sanguíneo es como una manguera. Si tú le aprietas a la manguera un hoyito, ¡pum!, el agua de la manguera sale muy disparada. Entonces aumenta la presión de la manguera. Aquí también aumenta la presión del flujo sanguíneo. Entonces una persona con disminución de la presión arterial tiene esto. Con esto se le va a aumentar la presión arterial. Normalmente, en condiciones, en diferentes tipos de condiciones, fisiológicamente esto pasaría. También va a actuar en lo que es la aldosterona, lo que es la glándula suprarrenal. ¿Para qué? Para liberar lo que es aldosterona. La aldosterona, como su nombre, bueno, mi etimología griega, mi neumotecnia es que la aldosterona termina en Na. Por lo tanto, hay una... ¿cómo se le diría? Hay una retención de sodio y de agua. Entonces hay una vasoconstricción, una retención de sodio y de agua. Y en lo que es en lo que es la hipófisis, lo que va a causar en el glándula supraóptico, en el núcleo supraóptico de la hipófisis, va a liberar ADH. La ADH es una hormona antidiurética, sus siglas así lo dicen. Y bueno, esa es más otra cosa, es para controlar la orina, ¿no? Eso es en condiciones normales. ¿Qué pasa cuando hay insuficiencia cardíaca? Cuando hay insuficiencia cardíaca, esto es estimulado una y otra y otra y otra vez. Entonces hay un aumento de presión arterial, hay riego sanguíneo. Entonces la persona en condiciones de manera crónica va a ocasionar un daño al corazón. Ese daño es una fibrosis o un remodelamiento cardíaco. Hay medicamentos como el captopril, que es inhibidor de la IECA, o sea, inhibe esta hormona. ¿Para qué? Para que cuando la inhibe, no haga su efecto y no pase todo esto. Esos pacientes utilizan ese tipo de fármacos. Inhiben esta enzima y por ende desactivan lo que va a hacer de manera crónica. ¿Ok? Esto es muy importante. Fíjense lo que va a hacer esto. ¿Por qué? Porque la ECA2 va a funcionar al revés. Bueno, aquí esta es una enzima que se va a expresar principalmente en la membrana del pulmón, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, y así como ya les había comentado. Su función es que de la angiotensina, esta va a funcionar como catalizador para convertirla en angiotensina 1,7. ¿Qué función tiene esa angiotensina 1,7? Pues todo lo contrario. Mediante que la angiotensina 1 vasocontrae, podría ocasionar fibrosis y una remodelación cardíaca. ¿Esta qué va a hacer? Una vasodilatación o una inhibición de la fibrosis y remodelamiento cardíaco. Por ende, es como un efecto protector a los órganos de alguna enfermedad patológica del corazón. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el virus, regularmente lo tenemos aquí, el virus va a estar situado en lo que son estos receptores. Los receptores de la ECA2. ¿Qué pasa cuando tenemos muchos virus, supongamos, y todos están ocupados? Si yo quiero un asiento en el camión y los virus no son caballeros, como normalmente lo ven las personas, ¿qué pasa? Pues no se levanta el virus, ¿no? Obviamente no es caballeroso el virus. Y luego va a decir, ¿sabes qué? ECA2, tú sí, siéntate, para que te actives y hagas todo tu proceso para que hagas todo este proceso. Entonces no te va a dar el asiento. Y necesitas que la ECA2 a fuerzas necesita que le den el asiento o el receptor para que haga todos estos funcionamientos. Entonces, al no haber funcionamiento, ¿qué hace? No hace su efecto protector a los órganos.
Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o ese tipo de comorbilidades, pues no hay un efecto protector. ¿Por qué? Porque ya están los sitios. Entonces ya no hay como... Es más propenso a tener una sintomatología. Ojo, aquí no se queda todo eso. Es una mínima parte de lo que puede pasar. Entonces, ¿qué pasa aquí después? Pues nada, ¿no? Prácticamente se queda aquí. Y eso es prácticamente todo lo que va a pasar. Bueno, aquí cómo funciona el captopril y todos los inhibidores de la ECA. Aquí hay un estudio que también se lo voy a dejar en los comentarios. O no sé, donde vaya a dejar el video. Pero es el de abajo. El receptores de angiotensina, el sistema inhibidor de la angiotensina-aldosterona en pacientes con COVID-19. Se hizo este estudio para ver si puede funcionar, si inhibiendo lo que es la IECA puede también inhibir los receptores y así, y no se vio un beneficio. De hecho, solo inhibe a lo que son a lo que son ECAs tipo 1, no a los ECAs 2. Por ende, no hay ningún problema por las personas que consumen este tipo de medicamentos. Lo que sí es el ibuprofeno. El ibuprofeno, ¿qué va a hacer? Va a estimular la aparición de estos receptores. Bueno, eso es como muy burdo al decirlo, ¿no? Es un estudio muy amplio, pero prácticamente es eso, ¿no? Va a estimular la aparición de los receptores y al momento de tener más receptores o más asientos, ¿qué va a hacer? Le va a dar la oportunidad al virus de instalarse o de sentarse. Un acoplamiento. Entonces no es bueno usar ibuprofenos cuando ustedes tienen una sintomatología que la vamos a ver más al ratito, que debuta principalmente con fiebre. Entonces, bueno, eso es, creo que todo mediante la ECA y todo eso es papaya. Vamos ahora sí con la replicación. ¿Ok? Entonces, en lo que es lo que es la replicación, vamos a tener aquí una imagen de lo que son los pulmones. Los pulmones van a descender mediante la tráquea, los bronquios, bronquiolos, y van a tener sacos alveolares, que son que parece ramo de uvitas. Y vamos a tener el alveolo. El alveolo tenemos una imagen más amplia respecto a ¿ok? ¿Qué pasa aquí? El alveolo tiene los neumocitos. Y los neumocitos en sí, ¿qué son? Son células especializadas que forman los alveolos pulmonares. Es la estructura funcional del alveolo. Lo podemos ver aquí, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Cabe recalcar que los neumocitos tipo 2 también se les llama granulares. ¿Por qué? Porque tienen gránulos. Esos gránulos van a tener diferentes tipos de sustancias proinflamatorias que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, tenemos la estructura, espero se pueda entender un poco. Aquí tenemos arterias, pero ahorita lo vamos a ver. Eso es muy importante. Entonces, haciendo una imagen más amplia de lo que es la membrana del alveolo, vamos a tener esto, los neumocitos. ¿Ok? Tenemos los neumocitos y esto. La replicación, ¿qué es? Va a ser mediante el proceso del virus a instalarse en la célula y replicarse. ¿Ok? ¿Cómo va a ser esto? Como pueden ver en la imagen, son los neumocitos y los receptores ECA2, son estos azules, de la enzima convertida en angiotensina. Va a llegar lo que es el virus. Llega el virus. Va a acoplarse al receptor de la ECA2. Y acuérdense que el virus tenemos que es como una espiga o una espinita. Es la glucoproteína S. Tenemos dos, S1 y S2. La S1 va a actuar como llave. Entonces va a decir, ¿sabes qué? Ábreme la puerta al cerrojo. Va a decir, ¿sabes qué? Ábreme la puerta que quiero entrar. Y pues no es como que piense, ¿no? Es como que, ¿sabes qué? Sí, te voy a abrir la puerta. Entonces, ¿qué pasa cuando le abren la puerta? Entra. Ok, una vez dentro, les había dicho que hay un cofactor que se llama TMPRSS2 o también serina proteasa transmembrana de tipo 2. ¿Qué va a hacer? Que que es importante aquí. ¿Por qué? Porque va a actuar como cofactor y va a ser una cliva o separación en 2 de la proteína S. Va a separar en 2 entre S1
y S2. ¿Ok? ¿Para qué? Para que funcione de mejor manera el receptor. ¿Ok? Entonces, una vez el virus dentro del organismo, dentro de lo que es el neumocito, va a empezar su proceso de replicación. ¿Ok? ¿Cómo está eso? Eso es muy bonito. Bueno, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el virus entra, se internaliza en lo que es el citoplasma o el citosol, depende de la bibliografía. Se internaliza en esa parte, llega a lo que es el citosol, al citoplasma. En el citosol, en el citoplasma, les había comentado que tenemos RNA. Llega el RNA de manera mono, no bi. Eso algunos estudiantes médicos comprendan esa situación. Llega una vez instalado el virus, internalizado, va a pasar lo que necesitamos de una de el RNA polimerasa. El RNA polimerasa, ¿qué va a hacer? Ay, ¿qué pasó aquí? El RNA polimerasa, ¿qué va a hacer? De manera negativa, porque esto viene positivo, de manera negativa va a ser, y mediante 3', 5', va a ser que esto haga réplicas se haga una replicación viral. También, ¿qué va a traer consigo con eso? Tenemos una proteasa. Esa proteasa lo que va a hacer es formación de proteínas virales. O sea, muchos están identificando que hace es como eliminación de pero no, aquí va a ser la conformación de proteínas virales. ¿Ok? Esas proteínas, ¿cuáles proteínas? La S, la N, la M, la E, la HE. Las que van a conformar toda la membrana. Ya tenemos casi todo, ya tenemos el material genético del virus, ya tenemos por esta parte de las proteínas, y el virus empieza a madurar. ¿Qué le falta al virus? Su bicapa lipídica. ¿De dónde la va a obtener? De la membrana del neumocito. Entonces va a llegar y le va a decir, ¿sabes qué? Dame tu membrana y se va a salir. Se va a salir y se va a internalizar en otra. Y va a volver el mismo proceso y así. Todo bien, todo bonito, todo correcto para el virus. Dije, vale, ya llegué a tu casa, ya hice todo ese papá, y parece camionero. No es por nada, pero de trailero más bien. De vez en cuando visita casa, entonces ya que hizo todo su papá en la casa, ¿sabes qué? Ya me voy. Ya voy a otra casa, voy a otra casa, voy a otra casa, voy a otra casa, así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el virus pues daña la célula. Al momento de dañarse la célula va a pasar un proceso muy importante. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos la célula tal cual. Ya está aquí, ya está dañada. Y entonces le va a decir, es que ya te dañé, me salí, ya están dañadas. Y ojo, hay algunos artículos que dicen que utiliza el receptor y se mete. Hay otros artículos que se mete con todo y el receptor. Pero bueno, esto es lo que se está hablando actualmente y son los datos actuales, y por lo que dicen los artículos es que es acoplamiento del receptor al virus. ¿Ok? Entonces, llega el virus entonces tenemos aquí algo que se llama macrófago alveolar. Entonces el macrófago alveolar va a decir, ¿sabes qué? Ya llegó el virus. Bueno, no va a decir eso, ¿no? Va a detectar que hay una célula dañada. Y ¿qué va a hacer? Va a secretar diferentes tipos de interleucinas. Entre ellas va a ser interferón gamma. Y el interferón gamma, ¿qué va a hacer? Va a traer consigo más macrófagos. O sea, manda como una bengala. ¡Puf! ¿Para qué? Para que vengan las diferentes células al combate. Entonces ya llega el soldado. El soldado ve que están destruyendo a los demás soldados. Y dice, ¿es que no me puedo quedar así? Entonces voy a mandar una señal a mis demás amigos que van a acabar con la enfermedad. ¿Esos amigos cuáles son? Las células T, los monocitos, más macrófagos y las células natural killer. Estas células natural killer son del sistema inmune innato. ¿Qué hacen estas células? Bueno, las células natural killer tienen receptores, tanto inhibidores como estimuladores. Dos tipos de receptores, como el TOL. ¿Vale? Esto es una clase completa de inmunología, así que abarca mucho. Bueno, no es esta la clase, sino estos temas son de casi de semestres completos o de un mes de estudio de este tipo de
de células. En fin, ¿qué va a hacer este? Este llega y va a detectar la célula dañada. La célula dañada, o la célula saludable más bien, va a tener en su estructura molecular algo que se va a llamar complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué va a hacer ese complejo mayor de histocompatibilidad? La va a decir, ¿sabes qué? Alto, yo sí te reconozco. ¿Por qué? Porque somos compatibles. Somos compatibles, entonces no me hagas nada, ¿no? Entonces no va a hacer nada, pero ¿qué? ¿Qué va a tener las que están infectadas? No lo van a tener. O van a expresar otro tipo de sustancia. Entonces el NK va a decir, ¿sabes qué? Tú no lo expresas. Entonces te voy a alisar, te liso tu membrana. Entonces la lisas y va a pasar algo que se llama apoptosis. Esa apoptosis es muerte celular programada o destrucción de la célula. La célula se destruye por mediante de perforinas y granzinas que van a alisar la membrana plasmática. Esto es todo bien, todo correcto, todo bonito. Y yo que me alegro, prácticamente. Entonces tenemos lo que es el macrófago, y el macrófago va a seguir liberando interleucinas, interferón gamma y todo este tipo de sustancias, interleucina 6 y así va a llegar MP, MCP y todo llega así y todo pasa esto, estimula las células y todo. ¿Ok? Eso es normal. Normalmente pasaría eso. Cuando la respuesta inmune es eficiente, ojo, cuando pasa esto, ¿qué va a pasar? Las células infectadas se eliminan rápidamente. El virus inactivado por el virus es inactivado por anticuerpos, a una mínima inflamación y daño pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita les explico en esta imagen. Entonces, tenemos el macrófago alveolar que va a reconocer y fagocitar la célula en apoptosis. Acuérdense que es muerte celular programada porque la célula, ¿sabes qué? Ya me dañó, entonces va a entrar en apoptosis. Entonces el macrófago va a fagocitar, se va a comer, literal, se lo come. Se lo empieza a comer. Cuando se lo come, va a expresar proteínas de lo que se comió. Pero bueno, ahorita lo vamos a hablar. Les había dicho que por mediante de citoquinas y todo eso proinflamatorias va a traer consigo más macrófagos. Estos macrófagos que van a hacer, pues se van a empezar a comer, ¿no? También trae consigo, como les había comentado, células T. Las células T caen en dos clases principales que tienen funciones efectoras diferentes, que se distinguen por la expresión de las proteínas de superficie celular, como CD4 y CD8. Cada uno actúa diferente. El CD4 también se le puede conocer como CD colaboradores. ¿Qué van a hacer estos? Estos van a reconocer al macrófago y mediante interleucinas van a avisar a los linfocitos y a las células T citotóxicas. ¿Sabes qué? Entonces reconocen les había comentado que cuando un macrófago deglutea algo, va a tener aquí proteínas o sustancias que estas las van a reconocer, o a las sustancias ajenas al cuerpo, ya sea un virus o una bacteria, las reconoce. Este es como el chismoso, por así decirlo, el mensajero. Así, hey, ¿sabes qué? Hay algo que no reconozco, no lo ubico, no lo he visto jamás en mi vida, no sé qué show, y voy a mandar una señal. Manda una señal. ¿Sabes qué? Aló, policía. Llega ¿qué? Con la policía va a hacer el T citotóxico, el linfocito T citotóxico y linfocitos B. Esto es muy importante. Los linfocitos T van a ayudar a destruir las células. Destruyen las células y todo, las células dañadas. Los linfocitos B, ¿qué van a hacer? Van a secretar proteínas o hacen anticuerpos. Entonces, le va a avisar a todos. Va a llegar el linfocito B y va a empezar a generar anticuerpos. Inmunoglobulinas, son de color verde. ¿De qué anticuerpos? Hay estudios, hay un análisis, aquí está abajo, un artículo donde la primera semana va a ser anticuerpos sobre la proteína N del virus
Y lo que es la semana 2 y 3 va a generar anticuerpos de la semana S. En la semana S. En la semana 2 y 3 de la proteína S. Va a generar anticuerpos. Entonces esos anticuerpos que van a hacer, van a neutralizar y se van a unir a lo que es y esto va a hacer consigo una inactivación del virus. Entonces se van a unir y lo van a inactivar. Una vez el virus inactivado, ahora sí, el fagocito lo va a deglutir y va a limpiar, va a limpiar el virus neutralizado. ¿Ok? Entonces ahí se acaba la enfermedad. Ojo, cuando una respuesta inmune es eficiente. ¿Quién tiene esa respuesta inmune eficiente? Niños, bueno, entre paréntesis niños, y adolescentes, entre paréntesis. ¿Vale? Por eso son más propensos la gente adulta a enfermarse de, porque su sistema inmune no funciona correctamente, o con enfermedades predisponentes a, por ejemplo, el SIDA. ¿El SIDA qué es lo que hace? El virus del VIH va a atacar a estas células y estas células se van a destruir. O sea, es muy burdo, o sea, el tema del SIDA es muy muy amplio, pero técnicamente las va a destruir. Entonces al momento de destruirlas no va a haber un mensajero o alguien que diga, ¿sabes qué? Te están atacando, y como no te están avisando, pues estás ni enteradas, estás ni enteradas, acá con su vida normal, todo tranquilo, así, como los de Catepunk, todo tranquilo, todo feliz, entonces no van a pasar nada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues una simple gripa o algo, pues los va a acabar con este tipo de personas. Entonces, poniendo una persona que tiene VIH, pues no va a tener entonces no puede generar inmunoglobulinas y por ende, luego puede caer en una respuesta disfuncional inmune. ¿Ok? O una respuesta inmune disfuncional. Entonces, personas con comorbilidades, con problemas respiratorios y así, porque cabe mencionar que los problemas respiratorios como el asma o algunos tipos de esos, se destruye, hay destrucción a veces de lo que es este tipo de neumocitos, y la regeneración aumenta los receptores, y por eso dicen que son más propensos a enfermarse de este tipo de virus, porque tienen mayor cantidad de receptores o mayor asientos. Entonces, bueno, continuando con esto, ¿qué pasa aquí? Pues todo bien, todo bonito, que genera inmunoglobulinas. Una persona también me había comentado que me dice, oye, ¿sabes qué? Entonces, ¿por qué? Entonces las personas se curan. Sí, se pueden curar por esto, por su sistema inmune. Si su sistema inmune es bueno y su inflamación es buena, ¿sabes qué? Sí te puedes curar. Y ya, hasta puede causar una memoria inmunológica todo esto. Pero ¿qué pasa? Ahorita se ha visto en China, de hecho apenas ayer, se vio que hay residencia de pacientes con esta enfermedad. ¿Pero por qué? Porque aún no se sabe, todavía no hay estudios, si esa inmunoglobulina o ese anticuerpo generado solo es transitorio o es definitivo. Todavía no se sabe. Todavía no sabemos qué show con ese tipo de anticuerpos. Si es transitorio, pues nada más duró ahí, se separó y listo, se volvió a contagiar y otra vez vuelve con esta sintomatología. Hay estudios que se han revelado en pacientes recuperados del SARS-CoV-1, desarrollaron células tipo T de memoria específicas del coronavirus que se encontraron después de 2 años de recuperación. Pero ojo, que solo es SARS-CoV-1. En todavía no tenemos datos que apunten a una memoria inmunológica. En fin. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto funciona normalmente, la persona se sana y todo perfecto. La persona es asintomática, entre paréntesis, ¿por qué? Porque su sistema inflamatorio actuó de manera correcta, su sistema inmune actuó de manera correcta, o sea que le fue bien. Pero, ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando no pasa todo esto? ¿Por qué no pasaría todo esto? Bueno, entonces, ¿por qué no pasaría todo esto? Por alguna enfermedad predisponente a, alguna alteración predisponente a. Ahorita se ha visto que no solo también va a ser la edad, sino también la variación genética va a depender. Son muchos factores que predisponen a una disfunción de tu respuesta inmune. ¿Qué va a hacer esto? Les había comentado acá que el Natural Killer le va a decir, ¿sabes qué? Macrófago, párale, que ya acabamos con el virus, ya no puedes comer más porque tú comes mucho. ¿Qué pasa aquí? Entonces, aquí hay, cuando se destruye el neumocito, les había comentado que son neumocitos
neumocitos tipo 2 o con granulosos. Sus gránulos van a liberar, y también lo que es el macrófago, van a liberar algo que se llama citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas que van a hacer van a atraer más y más células T, macrófagos y así sucesivamente. Entonces hay una excesiva filtración de monocitos, macrófagos y células T. Hay un descontrol. ¿Por qué? No lo puede controlar. No puede ser no puede generar un paro, un stop. ¿Sabes qué? Ya párale. No lo puede generar. Y entonces se destruye uno. El cuerpo humano es tan inteligente que vuelve a regenerar uno. Lo vuelve a regenerar el neumocito. Pero bueno, no sabe que lo están atacando todavía. Lo regenera y que llega a otro virus y lo vuelve a destruir. ¡Pum! Y lo vuelve a regenerar el cuerpo. Y ¿sabes qué? Te llega todo ese virus y ¡pum! Lo vuelve a regenerar y así. Entonces hace un círculo vicioso. Está haciendo un círculo vicioso aquí de células, de componentes proinflamatorios. Entonces ya hay una inflamación aquí. Hay una inflamación aquí alveolar y una destrucción de la membrana alveolar y posteriormente hematoalveolar. Pero ahorita lo vamos a hablar un poco de eso. Entonces hay un aumento de citoquinas o citocinas. Ese aumento de citocinas va a llevar la estimulación de una excesiva infiltración de monocitos y macrófagos y va a generar algo muy curioso que se va a llamar tormenta de citocinas. Esa tormenta de citocinas que va a condicionar. Ojo, que solo es en pacientes críticos, cuando la respuesta se descontrola. Cuando hay una respuesta descontrolada acá, o cuando algún paciente con morbilidades o así, puede llegar a ser crítico y puede ocasionar una tormenta de citoquinas. Esa tormenta de citoquinas, ¿qué hace? Pues como ya les había dicho, hay un aumento de citoquinas y así, todo eso. Entonces, cuando hay un aumento de citoquinas, hay estimulación de macrófagos. Y los macrófagos, ¿qué hacen? Comen. ¿Qué van a comer? Pues todo lo que haya. Y empiezan a comer aquí. Entre paréntesis, o sea, es un tema muy amplio. Y bueno, se le va a llamar al síndrome, va a generar un síndrome que se llama linfohistiocytosis hemofagocítica. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque va a haber tantos macrófagos, linfocitos y todo eso, que se va a pasar a una autodestrucción, por así decirlo. ¿Qué va a haber? Va a haber leucopenia, linfopenia y correspondientemente la anemia, que va a llevar con esto la muerte. También puede haber hepatomegalia o esplenomegalia. ¿Por qué? Porque pues hay una destrucción. El cuerpo dice, es que está haciendo una destrucción, todo esto, hay que generar más de esto. Entonces empieza a haber una organomegalia en este tipo de pacientes. Es como van a debutar, porque tenemos que diferenciar entre una sepsis y una linfohistiocytosis hemofagocítica. Por laboratorio, aquí vamos a encontrar que tiene un aumento de ferritina mayor de 50.000. También vamos a tener un incremento de ADH. Y bueno, y vamos a tener lo que es la organomegalia, y así como la linfopenia, leucopenia y la anemia, a comparación de la sepsis normal. La sepsis normal sí vamos a encontrar citoquinas y todo ese, interleucinas y todo, pero no vamos a encontrar lo que vamos a encontrar aquí. Como a lo mejor ferrina sí vamos a encontrar, pero no vamos a tener números o datos tan altos. En fin, bueno, esto es lo que pasa cuando no se controla. Hay destrucción, hay un círculo vicioso, factores proinflamatorios, y esos factores o citoquinas proinflamatorias, ¿qué van a hacer? Van a generar una vasodilatación. Esa vasodilatación, ojo, es localizada, no es sistemática ni generalizada, solo es aquí localizada. Aquí en la membrana hematoalveolar, llegando a lo que es el vaso sanguíneo. ¿Qué pasa cuando el vaso sanguíneo se dilata? Cuando el vaso sanguíneo se dilata, provoca la apertura de capilares. Como podemos ver aquí, hay una apertura de capilares. ¿Ven estas células que son aquí? Son las células endoteliales. Las células endoteliales van a expresar la enzima, van a expresar receptores de la enzima convertida en angiotensina. Pero bueno, entonces hay apertura y hay un exudado, un aumento de exudado, una liberación, una extravasación de líquidos y proteínas. Es una inflamación aguda que se va a caracterizar por ese exudado, por proteínas plasmáticas, que va a generar un edema pulmonar, y el exudado va a generar una neumonía. Pero ahorita les hablo respecto a eso.
y va a haber migración de leucocitos. Entonces va a generar esto, el líquido que viene aquí lo va a liberar aquí por la vasodilatación. Entonces aquí tenemos el alveolo, la barrera hematoalveolar. ¿El alveolo qué hace? El alveolo hace algo que se llama intercambio gaseoso. Va a ingresar oxígeno y la va a transportar al organismo para que se oxigene, va a regresar y te va a dar dióxido de carbono y ya. Entonces, y ese es el que le da también la coloración a las. Por eso también la sangre es de ese color. Pero bueno, esos son temas muy apartes. Entonces, llega aquí el intercambio gaseoso. ¿Para qué? Para que tengamos buen funcionamiento de oxígeno. Bueno, tenemos buen aporte de oxígeno. Y podemos respirar bien y todo eso. ¿Qué pasa cuando le meto líquido aquí? Porque hay una extravagación y hay una vasodilatación. Hay apertura de esto y entonces pasa el líquido. Hay acúmulo de líquido aquí. Líquido. ¿Qué pasa? Hay disnea. No puede respirar bien el paciente. Insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica. ¿Por qué? Porque no hay un buen aporte de oxígeno. También va a tener consigo tos seca. Me van a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué tos seca y no tos supurativa? Porque esto está ocurriendo en los alveolos, no está ocurriendo en los bronquios. Te está ocurriendo en los alveolos, por lo tanto va a ser el tipo de tos va a ser tos seca. ¿Vale? Entonces tenemos una de las características que va a debutir este tipo de personas. Tos seca y disnea, ¿ok? Ahorita lo vamos a hacer un paréntesis aquí. Vamos a tener una radiografía, una imagen esmerilada, que es como si se empañara un vidrio. La vamos a ver así, este tipo de imagen, ¿ok? Entonces, lo que es la inflamación puede ser un arma de doble filo, dependiendo de qué lado lo veamos. Tanto te puede ayudar como te puede dañar, como te puede ayudar, ¿vale? Ok, entonces ya. Entonces eso sería la fisiopatología prácticamente del virus, de cómo llega, te destruye. Una vez que te destruye, hay unas células proinflamatorias, hay inflamación, aumento de los macrófagos, hay vasodilatación. La vasodilatación hace, aquí hay un daño alveolar, de la membrana alveolar. ¿Y qué pasa cuando hay un daño alveolar? El virus ya puede ingresar a lo que es el torrente sanguíneo y o adaptarse a lo que son las células endoteliales. Una de las dos. O viaja en el torrente sanguíneo tal cual, o se puede adaptar aquí. Puede causar una viremia. Ok, entonces aquí ya va el problema grave del coronavirus. Esto no es lo grave, o sea, ahí viene lo grave. Va a traer consigo un daño multiorgánico. ¿A qué me refiero con esto? A que pues va a dañar diferentes tipos de órganos y ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ya una vez ocasionada la viremia, bueno, en el pulmón puede ser tos seca, ya lo habíamos dicho, dolor pleúrico por la inflamación, el roce de las pleuras, la neumonía y disnea. Una vez ya puede atacar a lo que es las células endoteliales o el flujo sanguíneo. ¿Qué pasa si atacan las células endoteliales? Estas que se ven aquí, estas rositas. También va a pasar todo lo que vimos acá. Va a provocar inflamación. ¿Qué pasa si se inflaman? Se va a provocar algo que se llama vasculitis. Y es esto. Aquí tenemos el flujo sanguíneo normal. El flujo sanguíneo es laminar. ¿A qué me refiero con esto? A que es lineal, pues. O sea, viene de una línea. Cuando hay una obstrucción de algo, hay turbulencia. Y esa turbulencia que nos va a generar trombos o coagulación intracelular diseminada. SID. ¿Qué va a generar esto? Pues una coagulación, una coagulopatía. ¿Qué pasa cuando llega la coagulopatía? Pues puede llegar a un coágulo, puede llegar a un accidente cardiovascular y así. La vasculitis también, ¿qué va a pasar? El flujo sanguíneo pues ya no es el mismo que antes. Ya hay menor flujo sanguíneo, menor riego sanguíneo. ¿Y qué pasa? Se ha detectado en pacientes críticos con COVID, que fue neumonía y acroisquemia. Aquí ya hay una acroisquemia porque no hay un flujo sanguíneo adecuado. Antes de proseguir, ya aquí les voy a comentar que una vez ya instalados todo este tipo de sintomatología,
ya es lo que es SARS, el síndrome respiratorio agudo grave. Ya es el SARS como tal, ya es la enfermedad como tal. Ok, ese tipo de neumonía ya grave. Entonces, vamos aquí. En el corazón tiene miocitos. Los miocitos les había comentado que también tienen receptores EK2. Entonces, por mediante la circulación pueden llegar al corazón, provocando una miocarditis, una insuficiencia cardíaca, un infarto agudo al miocardio tipo 1, o una injuria miocárdica que va a ser elevación de la troponina. Entonces vamos a tener en los estudios troponina, y también vamos a tener disminución de las plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas puede que se estén usando aquí para hacer coágulos, porque una vez que se destruya la membrana que cubre a lo que es el endotelio, va a liberar factores de la coagulación. Entonces los factores de la coagulación van a hacer coágulos. Entonces las plaquetas que para formar el coágulo pues van a estar utilizadas aquí. Por lo tanto, en los estudios van a tener disminución de plaquetas. También vamos a tener en el hígado hematuria por la destrucción. Porque en las células de aquí tenemos receptores tipo ECA, va a haber destrucción del riñón, va a haber hematuria, proteinuria y oliguria. Las personas que debutan con proteinuria y oliguria es predisponente a, por eso es importante que se les tiene que hacer un EGO, un examen general de orina a este tipo de personas. Entonces ya tenemos varias cosas que pueden orientarnos a propensos a COVID. Proteinuria, troponina aumentada, oliguria, plaquetas disminuidas y probable aumento de ferritina o ADH. No hay estudio patognomónico de esta enfermedad. ¿Qué me refiero con esto? A que no hay un estudio de laboratorio que te diga, ¿sabes qué? Con esto es COVID. Todavía no hay un estudio patognomónico de esta enfermedad, pero nos podemos orientarnos dependiendo de la clínica y los análisis de laboratorio de que una persona puede ser candidata a. También va a dañar lo que es la glándula suprarrenal, ocasionando una insuficiencia suprarrenal. Les había dicho que los receptores EK2 también se van a encontrar en lo que es en las vellosidades del intestino delgado. Hay personas que debutan con problemas de gastroenteritis. Yo he visto en la tele que entró por diarrea y salió con COVID. Sí. ¿Por qué? Porque tanto como en el intestino como en el pulmón son dos superficies que se exponen al medio ambiente. No que estén afuera tal cual, pero se exponen. ¿Por qué? Porque tú comes algo de afuera, por ejemplo, que va a llegar al estómago y a los intestinos. Llega directo. Pasa por diferentes cosas, sí, pero llega directo. ¿Qué pasa cuando respiras? Va a llegar directo a los pulmones. Por eso se les dice que son cosas directas. Los vasos sanguíneos no, al menos que te pinches o algo. El corazón no lo tienes expuesto. El riñón pues mucho menos, ¿no? Al menos que sea por medio de la uretra, pero pues no hay casos, ¿no? Entonces por medio de fecal oral puede llegar una gastroenteritis, puede llegar el virus a lo que es el intestino y causar cuadros de gastroenteritis. También algo que se vio ahorita es en unos rash. Ya hay daño cutáneo. ¿Por qué? Por la inflamación. Hay tanta la inflamación que ya se genera en los vasos sanguíneos, que ya les había comentado que también pasa que en los mocitos, que ya empieza a haber rash. Ya empieza a haber esto y hay inflamación sistémica. Entonces las personas pueden debutar con este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces a veces en la tele dices, ¿sabes qué? Es que ahorita los casos de, no, es que mi hijo inició por un cuadro renal. Sí, señora, inició por un cuadro renal, pero usted no sabe si anteriormente se diseminó y viajó hasta ahí y ya tenía el COVID. Pudo haber muerto por eso. Aquí, por mi casa, hay de que, ¿sabes qué? Es que la vecina murió por un infarto del miocardio, no es COVID. Pero toda su familia está en cuarentena porque son probables candidatos a COVID. ¿Por qué? Por esto, porque pudo haber llegado aquí haciendo una insuficiencia cardíaca, una miocarditis, un infarto agudo del miocardio, pudo haber provocado un infarto agudo del miocardio por una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, la persona pudo haber muerto por esto. Es como el VIH y el SIDA. En sí, el VIH no es lo que te mata, ni el SIDA, sino lo que te mata es alguna enfermedad externa. Aquí también hay mucha controversia con la acta de defunción, porque muchos dicen, ¿sabes qué? Es que me están diciendo que murió por neumonía típica. Sí, señora, porque ¿qué te va a causar esto? Te va a causar
un cuadro de neumonía, y las personas regularmente mueren por neumonía antes de llegar a todo este tipo de procesos, mueren por neumonía. Entonces se les tiene que, al menos que haya un estudio anterior que dé positivo a COVID, ya es neumonía asociada a COVID. Si no hay estudios, si murió en casa, si llegó mucho después y no hubo el material necesario para diagnosticar que era COVID, neumonía atípica. Se les pone así, simplemente. ¿Por qué? Porque mueren de eso. No es como que digas, ¿sabes que murió de COVID? No, sí murió de COVID, pero no te voy a poner eso, te voy a poner en sí porque prácticamente murió. Por cosas médico-legales, ¿no? Pero bueno, eso es otro punto y aparte. En fin, estos son los órganos que pueden dañar. Hay un órgano, bueno, hay un tejido muy importante que va a atacar Bueno, antes de hablar de ese órgano, vamos a hablar de pacientes. Pacientes ya intubados que pueden presentar una micropatía por el uso de vasopresores. El uso de vasopresores, como saben, va a alterar la microcirculación, principalmente en extremidades. Entonces, las vasopresores van a alterar la microcirculación, ¿ok? También, este tipo de pacientes, como están postrados en cama, ¿qué va a pasar? Va a haber un estado de hipercoagulabilidad. Ese estado, ¿por qué? Porque los pacientes necesitan, regularmente nosotros en nuestro endotelio tenemos algo que se llama, bueno, hay sustancias que se llama óxido nítrico y así, que si al momento de estimularse hace una vasodilatación y evita que se formen trombos, ¿no? Entre otras sustancias, pero bueno, principalmente les voy a hablar de eso. ¿Qué pasa pero para que estas sustancias se activen, uno necesita caminar? ¿Para qué? Para activar ese óxido nítrico y aumente entre paréntesis, una vasodilatación y así esté menos propenso a un infarto y así. Cuando una persona es sedentaria, está postrada en la cama, no se puede mover, ¿qué pasa? Pues no puede caminar, no puede activar, no hay una activación de óxido nítrico y puede estar más propenso a una coagulación. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico evita todo ese proceso. Son clases muy largas de hematología, pero bueno, para funciones prácticas es eso. A estos tipos de pacientes se les pone vendas en los pies para que aprieten y para que se estimulen, eso se les tiene que estar cambiando y así. Pero bueno, se ha visto que en pacientes jóvenes pueden tener un estado de estos, ¿no? De hipercoagulabilidad. Y eso es por mediante un doctor, el residente de anestesiología del Hospital Juárez de México, el doctor Ismael. Bueno, entonces les había comentado que hay algo también muy importante que va a dañar el sistema nervioso central por las glías y las neuronas. ¿Por qué? Porque van a expresar receptores tipo AC en inglés o ECA, ECA tipo 2. Van a expresar este tipo de receptores. Esto es muy importante y muy peligroso, entre comillas, y muy interesante del virus más bien. ¿Qué pasa? Llega el virus, le respira, llega el aire y se instala. Se instala aquí, tenemos algo que se llama bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio tenemos abajo de tenemos un hueso que se llama hueso etmoides. Va a estar cribillado o una placa cribiforme, dependiendo de dónde lo estén leyendo, o se le va a llamar así. Y esta placa va a tener terminaciones, va a hacer que las terminaciones nerviosas del bulbo olfatorio salgan. Una vez saliendo, una persona normalmente con ese percibimos los olores, con el bulbo olfatorio, con ese par craneal percibimos olores y así, ¿sabes qué? Esto huele rico, esto huele mal, esto huele así, no, y así. Entonces el virus se puede instalar ahí, queda aquí por medio de receptores ECA2. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Anosmia. Las personas dejan de respirar. No que paren de respirar, sino que dejen de percibir olores, más bien. Las personas, ¿sabes qué? Estoy cocinando y de repente no me huele la comida, no me huele a pollo, no me huele al mole, no me huele a pozole, no me huele a esto, ¿no? No me huele a quesadillas con queso. Entonces las personas empiezan a decir, ¿sabes qué? No me está oliendo a eso. Entonces, una vez que presentan anosmia, ¿ok? Entonces el virus puede diseminarse por vía transneural, por exocitosis o endocitosis, que salga o que se meta a la neurona y así llegar a lo que es el encéfalo, ¿vale? ¿Qué pasa si llegara al encéfalo? Va a producir un cuadro, aquí tenemos lo que es el bulbo, llegaría a lo que es el encéfalo. ¿Y qué va a pasar? Un cuadro de encefalitis.
ese cuadro de encefalitis va a ocasionar confusión mental y fiebre. Entonces, si tenemos una persona que tuvo anosmia, confusión mental, fiebre, es propensa, candidata a COVID sin síntomas de neumonía por vía directa. Puede ser una vía directa y sabes que no tuvo síntomas. ¿Qué pasa aquí también? Que puede causar cefalea o convulsiones. Ha habido casos de pacientes que sabes que murió por una convulsión, pero jamás en su vida tuvo una convulsión. Pero ahora sí tuvo una convulsión. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasó esto y tuvo una convulsión y la convulsión pudo haber muerto. Disgeusia. La disgeusia, ¿qué va a ser? Una disminución del sabor. ¿Por qué? Por los pares craneales que convergen aquí. Hay pares craneales sensitivos de lo que son los sabores. Entonces va a haber, se van a estar infectados y va a perder el sabor a este tipo de personas. Entonces no van a poder leer, perder el sabor, dolor de cabeza, convulsiones, encefalitis. Ya esto es muy peligroso. ¿Qué también pasa aquí? Esto puede viajar y llegar a algo que se llama bulbo raquídeo. Llega el bulbo raquídeo. Entonces llega el bulbo raquídeo o la médula oblonga, como lo pueden localizar en varios diferentes de libros. ¿Y qué es esto? Esto funciona como un regulador de la cardiorrespiración. Regula la respiración, entre otras cosas. Pero bueno, esto es como que nos vamos a abarcar en esto. ¿Por qué? Porque entonces te está regulando. ¿Y qué pasa si lo inflamo? O si activo algo que no. ¿Hay un infarto? Hay una falla respiratoria central. No periférica, no como una falla respiratoria a nivel pulmonar, sino una falla respiratoria a nivel central. Un paro cardiorrespiratorio. Para que llegue aquí, ya debió de haber síntomas pulmonarios o algo así, pero también puede debutar un paciente con esto. Y esto es muy peligroso. ¿Ok? Este es el estudio. Mucho estuvo en la comunidad médica este artículo, pero supongo que muy pocas personas lo leyeron. Pero en sí el estudio nos narra que sí, efectivamente hay este tipo de receptores que son de color azul en lo que es las neuronas, y podemos ver cómo se puede diseminar por medio de la proteína Spike, como el del coronavirus. ¿Ven? O sea, todo está sustentado en artículos. Ok, bueno. Entonces tenemos la clínica. Tenemos tipos de pacientes. Los pacientes asintomáticos, leve, moderado, grave y crítico. Los asintomáticos pueden contagiar. ¿Ok? ¿Por qué una persona es asintomática? Por su nivel de inflamación, por su sistema inmune. Su sistema inmune funciona bien y todo. Ojo, ¿por qué? Porque una persona adolescente dice, ¿sabes qué? Mi sistema inmunológico funciona bien. Y lo vimos en videos de España donde están diciendo, ¿sabes qué? Es que mi sistema inmunológico funciona bien, yo me la llevo bien porque yo estoy joven. Ok, sí, estás joven, padre, para ti, felicidades, qué bueno. Pero ¿qué vas a llevar contigo a tu casa? ¿Sabes qué? No, yo sigo abriendo mi local, sigo abriendo todo normal, sin esto dinero, no, pero yo sigo abriéndolo. Digo, pues no estamos no nos vamos a meter con problemas de México, con problemas económicos de México, pero bueno, es un ejemplo. Sigo abriendo mi local, sigo viendo fiestas, sigo haciendo esto. ¿Por qué? Porque soy joven. Pero ¿qué puedes traer consigo? Pues contagiarte. Tu cuerpo puede estar reaccionando a todo al microorganismo, en este caso al virus. No puedes tener síntomas, es asintomático, pero tu cuerpo te está defendiendo. No tienes síntomas, todo chévere y acá, pero tienes el virus. ¿Y qué puedes hacer? Contagiar. ¿A quién contagias? A un abuelo, a una persona de tercera edad, a alguien con problemas respiratorios, a una persona diabética. Las personas diabéticas son propensas, porque como les había comentado acá, el virus va a dañar al endotelio vascular, y el endotelio vascular es el principal órgano afectado por la diabetes. Después sigue la neuropatía diabética, pero pues ya vieron que es un daño multiorgánico, puede causar una neuropatía con una inflamación endotelial, así como diversas causas. Una persona con diabetes ya tiene problemas renales. Una persona con diabetes ya tiene problemas en la circulación. Una persona con diabetes ya tiene problemas en el corazón. Una persona con diabetes ya tiene problemas en lo que son los nervios y todo eso. Ahora tú súmale este virus a su enfermedad. Es mortal. Es por eso que las personas con comorbilidades son más propensas a un problema así. Ahora tú, si tú eres un chico que no acata las indicaciones de su sana distancia y se va a fiesta, todo eso, ¿qué va a pasar? Puedes contagiarte, puedes ser asintomático, puedes
contagiar a alguien con esta enfermedad, ¿vale? Vamos a tener otro tipo de pacientes que son los leve moderados. Los leve moderados van a debutar con tos seca, fiebre, sin disnea, ¿ok? Estos pacientes se les manda a casa regularmente 14 días de vigilancia y bueno, a su casita, ¿no? Hay otro tipo de pacientes, los pacientes graves. Estos pacientes ya tienen lo que es disnea, hipoxia, aumento del filtrado inflamatorio, neumonía grave, que ya es el SARS propio tal cual. Y estos pacientes son hospitalizados. ¿Ok? ¿Vamos bien? Vamos a tener otro tipo de pacientes que son los críticos. Ya los críticos, ya los que ya son casos muy difíciles. Estos pacientes vamos a tener sepsis, shock, disfunción multiorgánica grave y linfocitosis hemofagocítica. Estos pacientes regularmente están en aislamiento como 6 semanas, pueden propagar la enfermedad y así, se les pone en cuarentena. Bueno, es un despapalle. Y todos estos son hospitalizados, son ingreso a urgencias del hospital. ¿Ok? Bueno, el tratamiento aquí no le puse entre paréntesis, pero en sí debería de estar con paréntesis. ¿Por qué? Porque son estudios que todavía no están demostrados tal cual en un ser humano, ¿vale? Entonces, vamos al tratamiento tal cual. Y bueno, antes de hablar del tratamiento, vamos a recordar un poco cómo ingresó. Para sus fases de la replicación viral, que es la unión, la penetración, la síntesis en el citosol, el ensamblaje y la maduración de este, así como su salida. ¿Ok? Tenemos los 5 pasos que va a ser el virus. ¿Por qué es importante esto? Porque los tratamientos van enfocados a estos pasos. Por ejemplo, aquí está en el artículo. ¿Vale? Entonces, tenemos lo que es este medicamento que se llama el mesilato de Camostat, que es un agente aprobado en Japón por el tratamiento de la pancreatitis. Previene la entrada de las células COP in vitro a través de la eliminación de la serenidad de la proteasa del huésped. Entonces inhibe esta enzima y previene la entrada del virus in vitro. ¿Qué quiere decir in vitro? A través del espejo, a través del vidrio. ¿A través del vidrio de qué? De un ensayo, de un tubo de ensayo. O sea, que en un laboratorio no utilizado en humanos. O sea, todo es por medio de un laboratorio. Entonces, por medio de un laboratorio se vio esto. No se ha visto en humanos. Por eso es el paréntesis. La cloroquina y la hidroxicloroquina. La cloroquina y la hidroxi son tratamientos para la malaria. De hecho, lo anunció Trump hace unos días. Son tratamientos de enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Qué va a hacer esto? ¿Se acuerdan que toda la replicación va a ser mediante la en el citoplasma? Pues esto va a aumentar el pH del citoplasma. El virus necesita un pH ácido para que funcione. Entonces, este va a aumentar el pH, lo va a hacer alcalino y el virus no va a funcionar. Ojo, in vitro, ¿ok? Favipiravir y ribavirin son profármacos, o sea, no son fármacos tal cual. Que el agente activo de este fármaco va a inhibir la ARNA polimerasa. Les había comentado que la ARNA polimerasa va a hacer la replicación viral del ARN, ¿ok? Va a replicarlo tal cual. Entonces va a inhibir a la copiadora. La inhibe y pum, por fármaco. Lopinavir y ritonavir demostró actividad in vitro contra nuevos coronavirus mediante la inhibición de la proteasa. La proteasa les había dicho que es para la formación de las proteínas. Entonces, al no haber proteínas, no va a haber una membrana plasmática. Al no haber una membrana plasmática, no hay virus. Pero in vitro. ¿Por qué en in vitro? Porque son muchos estudios. O sea, ahí también entra la ley y muchos estudios que pues la ética profesional y así, ¿sabes qué? Se ha hecho estudios en monos. En monos se han metido monos y le han estado haciendo estudios y los monos han salido bien.
De hecho, el plasma, se ha utilizado plasma de pacientes que han estado bien en pacientes que han estado mal y ha sido efectivo, pero todavía estamos en periodos de latencia por falsos positivos. El sarilumab es antagonista del receptor de interleucina 6, que es un estudio, se está estudiando en un ensayo multicéntrico y doble ciego. O sea, sé que ni el doctor ni el paciente saben cuál es el fármaco que les están dando. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues es un antagonista de una de las interleucinas que va a secretar aquí. Entonces prácticamente son los fármacos que se están estudiando, entre otros, o sea, pero pues yo puse los como más relevantes. Igual si uno gusta puede buscar en este link que se los dejo en el video y puede checar los fármacos que hay actualmente. ¿Ok? Bueno, nada se ha visto que funcione completamente en los estudios. Esto es del doctor Ismael, del doctor de anestesiología. Pero bueno, me ha comentado que nada se ha visto que funcione completamente en los estudios. Se ha visto mejoría con intubación temprana, pero no se ha logrado corroborar dicho estudio. Es lo que se está viviendo en el momento aquí en el Hospital Juárez de México. Los estudios observados en pacientes de SARS, ojo, SARS-CoV-1 y MERS, no informaron asociaciones de corticosteroides con una mejor supervivencia, pero demostraron una asociación de la eliminación viral tardía del tracto respiratorio y sangre. Pudo haber una eliminación, pero ¿cuál es el problema? Teniendo altas complicaciones que incluyen hiperglicemia, psicosis y necrosis avascular. O sea, te doy una moneda, cambio de otra manera, o gato por liebre, en fin. Los corticosteroides no están aprobados para el SARS-1, el SARS tipo 2. De hecho, no, lo que sí pudiera funcionar es en lo que es la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas, lo que les había quedado es lo que va a comenzar como una linfohistocitosis hemofagocítica. Los corticoides sí pueden ayudar en ese caso, pero aquí no ayudan. Ok. Bueno, antes de acabar, vamos a hablar sobre lo que es el R0 y el SI de epidemiología. El R0 es el número reproductivo básico y ¿cuántas personas pueden transmitir un individuo? Un individuo puede transmitir de 2 a 4 personas, pero vamos a poner una media de 3 personas. Hay que poner el nombre a este individuo. Para no meternos con problemas asociados a nombres, vamos a ponerle que se llama fulano. Ok, fulano va a la fiesta, fulano disfruta de su día, fulano usa el transporte público todos los días de su vida. Usa el transporte público todos los días, va a centros comerciales, no tiene la sana distancia, no le importa, ¿sabes qué? Piensa que es hecho por el gobierno. O sea, imagínense todo este embrollo por artículos que digan, ¿sabes qué? Es que lo hizo el gobierno. ¿Qué? Yo creo que el gobierno se sentó y hizo todos esos artículos y está todo esto y ¿sabes qué? No. O sea, hay mucha información. Y si no me lo creen, vayan a los hospitales, vayan, en serio. Bueno, no vayan, o sea, pero en los hospitales es la guerra, ahorita, ¿ok? En fin. Entonces tenemos al individuo fulanito, que va a una fiesta, infecta a 3 personas. Tenemos a fulana, que esa fulana también va a infectar a 4 personas, 3 personas, 2 personas. Aquí podemos poner el ejemplo de 3, este infecta a 3, este infecta a 3, y así sucesivamente. Después de una serie de 10... con infectología de 3 personas, vamos a tener un total de 50 a 60 mil personas infectadas por una persona que no usó la sana distancia. ¿Ok? Entonces, vamos a tener algo aquí que se llama SI o intervalo serial, que es los días de transmisión, los días que una persona puede transmitir el virus, que es de 3 a 5 días. ¿Ok? Es lo que una persona puede transmitir el virus. Vamos a ponerle que no sé, 4 días transmitió el virus. Entonces esta persona, fulano, salió, pasó 4 días, transmitió el virus y así. Fulana ese mismo día volvió a salir, transmitió a 3 personas y así sucesivamente. Hasta salir un total de 50 a 60 mil personas. Se infectan el día 0. El periodo les había explicado en una diapositiva que pueden generar hasta síntomas. Bueno,
que este virus genera la sintomatología y todo propensos y así, pero la persona, pues, aquí lo infectan en el día cero. Después de 40 días, por así decirlo, después de 30 días, después de, no sé, X cantidad de días, pero como todos se infectaron en el día cero, va a haber una aglutinación de X día. Entonces va a haber una aglutinación, ¿en dónde? En el hospital. Va a llegar fulano, fulano 1, fulano 2, es que estoy enfermo, estoy acá, me tengo esto. Atiéndeme, ¿por qué? Porque tú es tu labor, yo te estoy dando dinero para... Yo te doy de comer, ¿no? Es lo que dicen muchos, yo te estoy dando de comer para que me alimentes, así. Y el sistema, por lógica, ¿qué pasa cuando hay mucho? ¿Qué pasa con el sistema de salud? Va a decaer. ¿Por qué? Porque no hizo, de por sí, cuando no hay condiciones de COVID, a veces la solvencia en un hospital es mínima, a veces no hay insumos para los pacientes, y no es porque queramos, de verdad, a nosotros nos gustaría atender a todos y tener el material, y ¿sabes qué? Yo he visto doctores que se frustran, ¿cómo me gustaría? O se enojan, es como que aquí no hay material. ¿Por qué? Por cosas X, no sé, no me quiero meter en política ni nada de eso, pero no hay material para atender a los pacientes. Entonces, si en condiciones normales a veces no hay material, imagínense, si fulano no atendía esta indicación y contagió a estas personas, ¿qué pasa? Pues hay una aglutinación de personas y por ende el sistema decae. ¿Qué pasaría si fulano se queda en su casa, si fulano a lo mejor sale un día, 2 días, y ese día contagió a 2 personas? Supongamos, un ejemplo. Pues esas 2 personas va a disminuir el número de casos. Y probablemente un día contagió a X persona, al otro, dentro de 10 días se contagió a otra persona, dentro de 30 días se contagió a otra persona. Entonces, sí va a haber, sí se va a dar abasto el hospital. Y el tiempo para presentar los síntomas va a prolongarse. Se prolonga el tiempo de la sintomatología y supongamos que en este tiempo descubrimos la vacuna. Entonces las personas de aquí para acá se pueden salvar. Sí, fulano acata las indicaciones. ¿Ok? Y es por eso que todas las personas tenemos que atacar indicaciones, quedarnos en casa. ¿Por qué creen que ahorita España salió? Porque España sí llevó indicaciones tal cual. Sí se les multaba si los veían afuera de sus casas. Muchos dirán, ¿sabes qué? Pero no es la misma economía de España de aquí, no nos compares. Sí, ok, perfecto. Pero a veces yo veo muchas personas afuera, en la calle, sin nada que hacer, con sus novios, así. He salido a comprar medicamentos y he salido a lo que son por lo de la comida y cosas así, a lo que es siempre con mis cuidados. Y he visto personas que los camiones, acá son transportes públicos, atascadísimos. Las personas como si nada en la calle, con sus hijos afuera y así, no acatan las indicaciones. Y es una medida que se da el gobierno, o sea, empeoran más la situación, porque que ahorita ya está saliendo España, pero también puede que hay, pues como en Corea y en China, que hay otra vez un brote, porque el virus está mutando, empieza a mutar y así, las cepas y así, diferentes tipos de cepas y todo. Algo muy curioso es en los animales. Hay estudios que dicen que los animales se han encontrado, en gatos y perros, se han detectado partes virales, pero no hay evidencia de que los animales domésticos transmitan la enfermedad. O sea, sí se ha encontrado, detectado partes virales, pero no que la transmitan. Todavía no hay estudios. Puede que el día de mañana sí hay estudios. Entonces, por el momento, ¿sabes qué? También la sana distancia va para los animales domésticos, ¿no? Cuiden su sana distancia entre todos y así te ayudaremos a esta ciudad y entre todos, ¿no? Bueno, esta es una página de John Hopkins a tiempo real los casos confirmados de coronavirus y en los diferentes lugares. Aquí está el mapa del mundo, en lo que es Estados Unidos, España, Rusia, Italia, Francia, Alemania, Brasil, Turquía, Perú, India y todo eso. En México y así todos pueden buscar el mapa que quieran, checarlo y cuántas incidencias hay, confirmados en totales y como muertes. ¿Ok? Entonces pueden checar esta página. Es muy, muy padre. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y acuérdense que si fulano se hubiese quedado en su casa, no pasaría todo esto. Todos tengan su sana distancia, usen las medidas preventivas, usen gel antibacterial, usen jabón. ¿Por qué el uso de cubrebocas? Porque como les había dicho, está por medio de gotículas. Las gotículas
son secreciones, al final de cuentas. Las secreciones son espesas y como son espesas se van a quedar en lo que es parte de, se va a quedar en el coronavirus, se va a quedar en el cubrebocas, no toda, pero sí parte de, disminuye la latencia, vamos a disminuir, no saludar de mano, saludar de codo, no salir por cualquier cosa, eviten contacto directo con las personas, eviten la aglutinación de personas. Y pues yo creo que eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención. Aquí les anexo las bibliografías que utilicé. Igual se las pongo en los comentarios. Todas estas van respecto a la orden de la presentación. Y bueno, eso sería todo de mi parte.